6. ¿Cómo les fue con la temática que se estuvo manejando hace 8 días? ¿Que han reflexionado? ¿Que han podido, digámoslo en cierta manera, clarificar? ¿Si han visto coherencias? ¿Si se han sentido seguros del conocimiento frente a lo que ustedes pueden intuir o percibir? Me parecería importante empezar con esos aportes. Okay. ¿Alguien que rompa el hielo? Susan, Steffi, si lograron mirar algo de la charla de hace 8 días. Fabián. Sí, buenas. Necesito que participen, por favor, para que no se vuelva el monólogo del gato. Den los aportes que sientan, lo que sea, todo es importante. Todos están tímidos. Antes todos hablan al tiempo. Exacto. No sé si es que la temática ha estado tan compleja que por el momento están cortas las palabras. No, pues digamos, para mí ha sido muy importante como empezar a clarificar cada una de las, digamos, como los conceptos de lo que, digamos, en el vulgo uno conoce como que la brujería, que el arreglo, que, bueno, tantas cosas que se convierten más es como mucha charlatanería, pero a la larga como que con el tiempo pues digamos que lo que es la espiritualidad en sí pues como que deja de tener un sentido, porque pues es más como a cosas como muy fantasiosas, muy ilusorias y como que entrar en ese tipo de cosas es como desviarse aún más del camino, que inclusive pues una persona que no conoce nada de nada, absolutamente nada y escasamente se dedica pues a trabajar y como a la vida normal, como que a veces se hace más siendo ese tipo de persona que alguien que está como metido como en tantas cosas como tan ilusorias que a la larga pues no lo llevan a nada a uno. Ok, muy bien. Bueno, ahí hay una frase que tú expones y que es muy importante, es la charlatanería. O sea, no es que nosotros nos la sepamos todas y que nosotros seamos los únicos que tengamos la verdad sobre los conocimientos y demás, pero es que uno se da cuenta de que hay demasiada tergiversación y aprovechamiento de esas palabras. O sea, si tú vas a una iglesia católica, entonces pues allá son los santos, y si tú vas a una iglesia cristiana, pues allá es el Cristo, y si tú vas al chamanismo, pues allá solamente son los brujos, las brujas. Entonces, esa es como la temática que se genera en los ambientes. Entonces uno ve que la gente empieza a meterse en un cuento en cierta manera como fanaticongo, como mistiquero, donde la forma de expresarse uno frente al entorno en el que uno se encuentra siempre tiende a tener una mancha de tergiversación, ¿sí? Entonces, como que se tergiversan muchas cosas. Entonces, es muy importante que realmente se ahonde y se aclaren muchos temas,
para que la gente pueda, en cierta manera, poder identificar cuál es una realidad concreta, en qué se basa. Y eso, pues, ¿qué pasa? ¿Sí? En profundidad, ¿qué sucede? Porque precisamente hoy hay muchos riesgos. La gente está, digámoslo, acudiendo al mal de muchas maneras, sin a veces ni siquiera identificar que están haciendo mal, porque pues en la espiritualidad y el chamanismo y todo eso, la gente cae muchísimo, muchísimo como en una mitomanía, donde se comen mentiras de las mismas películas que se montan en el mismo yagé, de las mismas películas que se montan en el entorno con las personas. Y eso es un mal que está muy latente en este entorno. Por eso yo soy muy parco en muchas cosas, muy serio, porque no me gusta que la gente lo envuelva a uno en eso, ni tampoco sientan que de alguna manera uno es partícipe de esa forma de, digámoslo, como de desenvolvimiento en los entornos. Por lo menos los taitas con los que yo he trabajado, ellos son muy serios en ese sentido también. Ellos no les gusta que la gente juegue con esas palabras, y aunque a veces ven, respetan y dejan que la gente pues aflore como se le dé la gana. A mí a veces no me gusta ni siquiera eso, porque me parece que eso a veces es perjudicial para los que están en nuestro alrededor. Y aunque lo he permitido en cierta manera, pues también se lo he aplicado porque, a la gente, porque espero que también por ellos mismos de pronto encuentren que lo que se está haciendo no es saludable. Porque a veces uno se pinta peleas o guerras espirituales donde no las hay. Y esa es otra cosa que también es muy estimulante. La gente quiere andar metida en peleas espirituales de que me hicieron y que yo hago y que entonces voy a hacer porque me dijeron que me están haciendo, y todas esas películas más raras que quién sabe qué. Entonces, bien por esa parte de ese aporte, me pareció muy importante. ¿Alguien más? Me gustaría que de pronto, que han podido identificar en otros lugares donde han estado, cómo ven esa forma de identificar esa forma de leer la vida de otra manera. Amor, algo que yo vi, ¿me escuchan? Sí, mira. Pues se escucha más a Laya. Bueno, en el video que nos pasó Nata, bueno, que te pasó Nata y que yo miré antes que tú, decía la chica en un momento que, bueno, ella hacía parte de una secta a la que acudían personas en una profunda necesidad de responder muchas situaciones incomprensibles, y que una de las entidades que se manifestaba a través de sus medium lo que hacía era decirle a la persona que estaba como en su búsqueda que era porque alguien le estaba haciendo algo. Entonces eran las mismas entidades a través de las personas que le hacían creer como a los pacientes, entre comillas, o las personas que iban en esa búsqueda, les hacían creer que efectivamente una de esas diferencias que tuvieran con alguna persona en su entorno, incluso de las más cercanas, era la explicación de por qué ellos estaban pasando por sufrimientos o por cosas incomprensibles, y lo que hacían era generar en la mente de la persona la brujería. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, digamos que ella se refería a ese ser que se manifestaba como una entidad caótica, que lo que hacía era que generaba eh, esos rencores y esos odios entre las mismas familias, y así era que separaban a los hermanos, a los amigos, porque era una entidad que se ocupaba de hacer eso a través de quien había generado la liga, o sea, el medium. Entonces, o sea, así como ella lo puso, me pareció muy lógico que hay personas que tienen esta sensibilidad, que tal vez no tienen
como la capacidad de discernir qué tipo de fuente es la que les está como manifestando sus percepciones, y por eso fácilmente pueden interpretar su sensibilidad como brujerías, como arreglos, depende como como el aspecto negativo de la mente y del corazón de la persona. Entonces identifica en todas las personas que acuden a ella, pues la respuesta única es que le están haciendo algo, que está arreglado, que tiene una brujería, que tiene un entierro, que alguien le está tirando. Incluso esa persona siendo medium, por eso se le dificulta reconocerlo, y simplemente es un títere de esa inteligencia macabra, por así decirlo. Y por eso tocarle ese tema a las personas que tienen esta sensibilidad es tan delicado también, porque ni siquiera ellas pueden reconocerlo, ¿sí me explico? Sí. Y esta mujer en este video hablaba de eso, que era una entidad que se encargaba de provocar eso dentro de las familias y dentro de los lazos de las personas. Y por eso todo termina siendo una charlatanería. O sea, realmente no hay una base real para ninguna de esas. Por eso lo que ahorita decía de que la gente termina creyéndose esos cuentos y creándolos con sus propias desconfianzas de sus seres queridos y problemas y rencores y todas esas cosas. O sea, finalmente es una inteligencia demoníaca que lo que hace es jugar con las cualidades y con los afectos de los seres humanos. Ya, esa era mi intervención. Ok. Bueno, hay varias cosas que son muy importantes de aclarar, porque tampoco es generar un escepticismo sobre digámoslo, ese universo de vivencias que le decimos paranormales, como para que uno identifique que son cosas raras, ¿sí? Tampoco se debe generar un escepticismo sobre eso. ¿Por qué razón? Porque es que muchos procesos que las personas viven en el plano astral conciernen a las afinidades psíquicas que uno tiene con otras inteligencias que se manifiestan en otras personas, porque la lucha que existe en este plano tierra, en este plano terrenal, no hay una completa libertad de las fuerzas, sino es a través de los mismos seres humanos, que pertenezcan a una corriente o a otra, pero ellos siempre van a ser como el medium por el cual ellos se van a expresar, tanto para lo divino como para lo abismal. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros, por esas sensibilidades, al generar malos hábitos en nuestras vidas, pues poco a poco vamos generando unas sensibilidades hacia esas mismas fuerzas, que eso es lo que nosotros le llamamos en la gran mayoría ataques psíquicos. ¿Por qué razón? Porque si uno se pone a mirar muchas veces, ¿por qué las sensibilidades siempre nos tienden a llevar hacia lo abismal y no hacia lo divino? Porque resulta que nosotros venimos de otras vidas y muchas veces en esas vidas están también mal encausadas esas sensibilidades, y cuando nosotros llegamos a este plano, pues somos afines a corrientes destructivas o somos, digámoslo, débiles a las corrientes destructivas que generen otros, a las mismas, digámoslo, a las mismas influencias que genera la sociedad y que nos hace a nosotros estar expuestos a una concepción errada de quienes somos. Entonces, estamos demasiado expuestos, valga otra vez la redundancia, al entorno en el que nos encontremos y a las circunstancias en las que nosotros estemos empezando a desarrollarnos. Desde nuestra pubertad, cuando se empieza a desarrollar la energía sexual, y de ahí para adelante. Muchos de los descontroles que uno tiene es por esa ansiedad de búsqueda que uno siente en el corazón, por esas sensibilidades o esos llamados que llegan
a nuestras vidas. Entonces, ese tipo de sensibilidades, nosotros, si no las tenemos encausadas y llevadas a una coherencia, pues se van a convertir en una fatalidad para nosotros, y de ahí es donde ocurren tantos errores en la vida. Muchas veces las personas que son realmente intelectualoides, ¿sí?, que son entes mecánicos de las cosas intelectuales, pues no tienen muchas veces ese tipo de situaciones porque carecen de esas necesidades internas que se van expresando en nuestro corazón. Entonces, nosotros hoy en día con estas ciencias que en cierta manera nos han podido dar un aliciente para nosotros poder, digámoslo, como alivianar esa falta de sentir que la vida es diferente, pues ese aliciente nos permite a nosotros como tomar un aire y decir, bueno, si yo tengo eso y soy capaz de hacer estas cosas en mis sensibilidades, porque ya a través del viaje, por ejemplo, lo he podido evidenciar, pues de pronto ya cojo una herramienta y la uso en beneficio para yo poder ayudarme frente a lo que me está pasando y poder contrarrestar esas influencias. Ese es el enfoque que vamos a empezar a encontrar a través de la Cábala, porque la Cábala nos entrega a nosotros una lógica de cómo esas corrientes están ahí latentes y no es que yo sea diferente a los demás, o no es que a los demás no estén también expuestos a que eso también les suceda. Todos estamos en las mismas condiciones, porque las corrientes de aire siempre serán las mismas, que de pronto unos estén cubiertos porque están encerrados en una caja y otros estén afuera, pues las corrientes universales no dejarán de fluir, ellas están ahí latentes y son permanentes. Que de pronto un día yo salga de mi caparazón y mire a otro horizonte e identifique esas corrientes, pues ya eso a mí me permite empezar a despertar esas sensibilidades que tenía dormidas. Como le pasa a mucha gente que es totalmente escéptica a lo que la vida nos está mostrando, y cuando conocen el yagé, pues se les desbarata todo el castillo de naipes que tenían construidos y muchas veces tienen que volver a empezar con ellos mismos, ¿sí? Porque ya la vida es y lo que es, pero con ellos mismos hasta ahora empiezan. ¿Por qué razón? Porque no habían tenido esa oportunidad de la inspiración yo solo. La visión. A ver, don Ricardo, con respecto a lo que dijo Paloma, sí, pues yo me hice ese análisis, ese cuestionamiento, de dónde viene la información. Porque si a mí me preguntan la parte económica, yo inmediatamente me conectaba con la parte económica. Hagamos una cosa, discúlpame un segundo, ¿hasta dónde me escucharon? Ya ni me acuerdo. ¿Ya ni se acuerda? Que le estabas haciendo un análisis a lo que estaba diciendo Palomita, Sí, de ser escépticos y sí. de no llegar bueno, a listo. comprender. Uy, hasta ahí me escucharon, puchica, entonces me fue harto el tema, entonces el temario que se quedó sin escuchar. Bueno, ¿qué es lo importante acá de lo que está diciendo Palomita? O sea, es importante que nosotros no nos volvamos tampoco escépticos frente a estas manifestaciones de la existencia, porque tampoco podemos decir ni que la brujería no existe, ni tampoco decir que todo es brujería. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de situaciones que tienen las personas? Resulta que nosotros vivimos en un ambiente en el cual las corrientes universales siempre van a estar latentes en nuestra existencia. Entonces, que unos estén metidos en una caja de la vida, en un caparazón donde estén aislados de la sensibilidad de todas esas corrientes, y otros estén muy abiertos a esas mismas sensibilidades, y que de pronto de una u otra manera pues nosotros nos vemos acechados, atacados o influenciados por esas fuerzas, pues entonces
el desconocimiento mismo de las situaciones y de las circunstancias, pues hacen que muchas de esas vivencias se tergiversen y que caigamos nosotros en la manipulación de otros o caigamos nosotros en nuestras propias concepciones erradas sobre todos esos procesos. Resulta que la vida, como es un trazar constante sin parar, todo el tiempo va a buscar que nosotros encaucemos o encontremos la forma de poder desarrollarnos internamente. Por eso vamos a estar en situaciones muy adversas de una u otra manera. Estas ciencias están en muchas, como sectas, en muchos lugares, es porque las personas, al no tener otra herramienta con la cual poder encontrar solución a eso que está más allá, porque muchas veces la gente no cree en las religiones ni en todos esos fanatismos, entonces buscan otras herramientas para poder encontrar respuestas a lo que ellos necesitan. Aquellos que nacen en ese ambiente, donde sienten que la brujería, la hechicería, la santería y todas esas, como entre comillas, ciencias, son las que nos pueden a nosotros proclamar la solución, pues uno cae envuelto en un ambiente en el cual pueden manipular nuestro subconsciente, sugestionándonos, autosugestionándonos, porque ellos también viven en esa autosugestión. Entonces caemos en un círculo vicioso en el cual esos son los mecanismos por los cuales nosotros vamos a poder encontrar respuestas. Entonces es como la persona que se va a un casino y siente que va a ser millonario en el casino y de pronto metió una moneda en el casino y se ganó un montón de plata y queda cebado y siente que siempre va a encontrar la solución ahí y termina en la pobreza porque nunca esos métodos han sido creados para que la gente se vuelva rica, ¿sí? Sino al contrario. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el chip que ellos tienen en su subconsciente se modifica. La forma en que ellos percibían el cómo poder solucionar sus vidas se tergiversó. Asimismo pasa en estos ambientes. Ya la gente siente que solamente acudiendo a estos medios es como ellos van a poder obtener lo que de pronto en su egoísmo y en sus miedos sienten. Entonces todo el tiempo estamos expuestos a estas crudas realidades, pero que en el fondo, muy en el fondo, nosotros debemos saber desenvolvernos en esos mismos entornos, pero siendo nosotros capaces de poder encontrar cómo es el desenvolvimiento de la realidad en esas circunstancias para yo poder evidenciar qué me corresponde por derecho y qué no, y qué es lo que de pronto me depara en el en la existencia como un porvenir mejor. Hago todo este tipo de introducciones para poder tocar o profundizar más los temas de la cábala, y siempre voy a tratar de ser muy detallista en esto, porque primero necesito que nos hagamos un lavado de cerebro y abramos nuestras mentes y nuestros corazones para tampoco tergiversar la ciencia como algo que está puesto en un aspecto literario, porque nunca va a ser así en la vivencia. O sea, todos somos espíritus, individuos totalmente diferentes, con un destino que solamente si Dios mismo será el encargado de saber para dónde vamos. Por ende, nosotros no podemos dar nada por hecho. Pero lo que sí nos sirve a nosotros identificar es que la forma en que la ciencia nos clarifica a nosotros estas verdades nos permite a nosotros evidenciar que esas capacidades que podamos tener o que no tenemos, pero que podemos desarrollar, son necesarias para nosotros poder adentrarnos más profundo en nuestro espíritu, porque muchas veces la espiritualidad es muy limitada en el sentido en que las personas no se sienten capaces de vivenciar, de vivir, de explorar, de ser. Entonces ahí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado,
porque ni podemos limitarnos en nuestro raciocinio mental, ni tampoco podemos desfogarnos sintiendo que no vamos a ser capaces de poder controlar lo que la sensibilidad misma nos puede otorgar a nosotros para poder explorar en nuestro interior. Todo lo que se vive, todo lo que se perciba, siempre va a pertenecer a lo que en mi universo corresponda frente a la existencia. Eso es algo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que viven en esos ambientes y en esos entornos están desafortunadamente expuestos a que esas fuerzas a las que uno se hace afín por una u otra razón, porque la cultura misma me ha llevado a ella, la sociedad misma me ha llevado a ella, y la falta de poder yo sentir en mi interior que debo ser autónomo en mi desarrollo, pues eso lo que hace es dejarme a mí como un becerrito en la selva para que me coma cualquier animal, ¿sí? Porque las fuerzas se están acechando. De ahí es donde nosotros partimos de identificar que muchos de los sucesos que las personas viven, nosotros los llamamos ataques psíquicos. Pero los ataques psíquicos no es que es el lechero, el panadero, la vecina, el fulano, el sultano que me está haciendo algo a mí. Porque por lo general, las grandes dificultades que el ser humano tiene en la vida, siempre se las tienen que achacar a otros. O sea, a mí me va mal, es por otros. A mí me va mal porque mi papá fue un desgraciado, mi mamá fue una desgraciada, porque mis seres queridos fueron unos desgraciados. Eso no es así. O sea, uno no puede echarle la culpa a nadie. Ellos son parte de lo que uno vive por derecho divino. Son parte de lo que uno es. Y uno con el tiempo irá comprendiendo cuál es el deber ser de lo que a uno le corresponde frente a esas circunstancias. Ahí es donde nosotros tenemos que realmente identificar que no todo lo que a mí me pasa en la vida es algo que yo debo, en cierta manera, encontrarle una respuesta a través de otros. Hay muchas cosas que son porque así tienen que ser. Y punto, ¿sí? Así tienen que ser. Uno tiene que empezar a mirar en esto. Bueno, ¿yo cómo voy a empezar que esas situaciones cambien? ¿Sí? A favor, obviamente, pero que sea de una manera equilibrada y equitativa para que en mi desarrollo yo pueda generar un apoyo y una armonía a mi entorno y que eso mismo me ayude a mí en mi desarrollo interior. Sí, sí es claro lo que les estoy dando a entender, aunque sea un poco largo y tenga mucho contexto, pero trato de que en lo posible ustedes no les quede la más mínima duda del conocimiento que se les va a ir entregando. Ahora sí, Nerenzi, lo que tú me ibas a comentar. Con respecto a lo que habló Palomita, pues yo me hice muchas veces ese cuestionamiento y decidí no volver a hacerlo más. Llevo 14 años sin hacer esas prácticas. Venía la información porque yo decía, porque yo atinaba, porque yo decía que eso no era normal. Y no sé, me sentí como con mucho miedo y decidí no hacerlo. Tengo 14 años que no he vuelto más a hacer esa práctica. Ok. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo mismo me pasó a mí, lo que acaba de decir la señora Neres, ¿me recuerdas tu nombre? Doña Nelsi. Nelsi. Lo mismo me pasó a mí cuando yo les comenté en una charla lo de una lectura de cartas. Lo que pasa es que eso no era que yo lo estudiara, eso simplemente llegó a mí, y las afinidades que tú cuando hablas de las afinidades, pues yo no sé, yo siento que estas afinidades lo buscan a uno porque no ha sido de ahorita, ha sido de toda la vida, las reconozco desde que soy no niña, sino más bien adolescente.
desde una adolescencia difícil, con una ausencia de pronto de no estaba mi padre, que fue una ausencia muy dura, pero pues quedó mi mamá y no era una buena relación. Entonces yo no sé si todas estas cosas también juegan un papel, porque yo era una niña sola. Era una niña sola y entonces ciertas cosas empiezan a buscarme sin yo estarlas buscando, y yo siento esa afinidad. Entonces a través de los años uno siente, o por ejemplo cuando yo empezaba a leer las cartas en una ignorancia completa, total, porque no tenía el conocimiento que hoy en día podría tener, que aún no sé nada, pero lo hacía más, era más intuitivo. Y así otra serie de cosas que la gente te termina diciendo rara, incluso hasta te satanizan, que ha sido, perdón, como las cosas más duras, que los seres queridos como que te asocien con cosas del mal, cuando uno lo que tiene es, pues no sé, es algo que está ahí con uno. Y cuando te decía que lo de la lectura de las cartas, que uno pues en una ignorancia total, pero uno sabe que eso está ahí. Yo también dejé de practicarlo a raíz que les conté que predije como un fallecimiento de una persona. Le cogí mucho miedo porque no quería que de pronto eso volviera a ocurrir. Y ya a través de los años que me siguieron pasando cosas, lo que les conté, que tuve una crisis nerviosa, acercarme a Dios, como encontrar respuestas. Desde que yo estuve en las charlas, desde que yo encontré, digamos, este grupo, he estado muy tranquila porque empecé a entender que yo realmente no es que esté mal de la cabeza o que me estoy inventando cosas o que soy distinta, simplemente, o bueno, sí soy distinta, pero hay más personas iguales que a mí. Entender un poquito el por qué mi afinidad con las plantas, con los animales, con ciertos temas que siempre han estado dentro de mí. Es como si yo tuviera la respuesta dentro de mí sin haberla visto antes. Hasta ahí es mi intervención. Ese aporte es muy importante, Paola. O sea, yo diría que, así como tú, eso es como la película de los X-Men, ¿no? O sea, los bichos raros de la naturaleza. Y pues lo que tú dices, en muchos casos los satanizan. A mí me ha pasado lo mismo, hasta con mi propia mamá, que pues ella me ha visto crecer y pues también me ha hecho unos calificativos que pues realmente pues a veces duelen, pero también dependiendo de si uno identifica que lo que los demás hacen también es una falta de madurez y de no poder realmente comprender qué es lo que está pasando con sus seres queridos, ni poder indagar porque no les interesa. Sí, yo creo que eso es de lo que más lo daña a uno, es cuando las personas que uno ama malinterpretan lo que uno está viviendo o lo que hay en el sentir o con las cosas que uno nació. Entonces, eso lastima demasiado. O sea, ustedes no se imaginan el daño que le hacen a uno cuando las personas que uno quiere no pueden entender que no es una condición, es simplemente una naturaleza. Pero hay algo muy importante también que hay que estudiar ahí, Paola. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando con personas equivocadas, así sean nuestros seres queridos. Ellos no nos pueden comprender porque ellos no saben, no lo viven. O sea, ellos no pueden, digámoslo, más que hablar en base a su nivel de percepción o a su nivel de conciencia. Entonces, si uno habla con personas que están limitadas frente a lo que uno está experimentando, es como la gente que está metida en los vicios, en las drogas. Pues uno va y le da consejos y uno dice, bueno, pero ¿por qué con consejos no se soluciona el problema? Ya ustedes se han dado cuenta. O sea, las dependencias adictivas no es un tema de dar consejos. Por lo menos esta semana vino Andrés, todo vuelto nada, diciéndome que lo ayudara, que le diera. Pues ahí le desampié un poco de rapé y después le di otro pincelazo de yaje y lo mandé para la calle. Le dije, hermano, pues ya lo que usted no pudo solucionar en el monte, pues entonces trate de solucionar en la vida.
Viene, toma yají, lo mando para la calle, que usted viva ya lo suyo, ¿sí? Y afronte en el propio terreno en el cual usted está viviendo, cómo va a salir de ese hueco en el que está metido, si es que puede salir, porque no sabemos qué tan profundo esté, ¿sí? Pero ya uno no puede decirles nada. O sea, uno que puede ahí en ese caso aportar en algo que uno no puede concebir porque ellos lo están viviendo. Lo que pasa es que desafortunadamente uno no viene con ese chip de poder aislar eso de los demás y reconocer inmediatamente que es porque los demás no tienen ni idea en dónde uno está metido, ¿sí? Ni qué es lo que uno está viviendo. Por eso esta labor que nosotros estamos haciendo es precisamente que yo diría que las afinidades no es que se busquen. Yo diría que lo que pasa es que las afinidades se hacen es que se encuentren, ¿sí? Todos son encuentros. O sea, si yo siento que estoy viviendo cosas, es un encuentro que yo estoy viviendo. Dame un segundo que quiero aportar acá un mensaje. Listo, es que le estaba colocando un mensaje a Eduard para estar pendiente de la gente. No. Entonces ese desconocimiento es a veces más falta de cultura. Por eso nosotros estamos tratando de, a través del chamanismo, no dejar simplemente el chamanismo como un concepto aislado de lo que el ser humano hoy en día vive y que sean ellos por cuenta propia que tengan que vivenciar eso. Entonces, por ejemplo, a mi hermana en una toma, yo le dije, bueno, ¿qué pasa con sus herramientas? No, sin collares, sin la vara, sin nada. Y pues, ¿qué pasa? Que uno cae en el romanticismo de que todo es yagé y que todo es el taita y que las herramientas es soplar y ya. Pues se tomó el yagé y le dije, tenga mucho cuidado. Yo no sé, tenía un presentimiento ese día. Se fue a un lugar donde pues hay un baño público, digámoslo ahí, donde van todas las personas porque para el recinto es muy pequeño. Y ella se fue al baño y en el baño cogió una energía que le pegó una levantada, pero una levantada durísima. Eso de que lo arrodillan a uno y lo ponen a lamentar, a gritar, a aullar, eso le pedía auxilio a todo el mundo. Y yo la senté en una silla allá en el pastal ese y me quedé ahí, le colocaba la mano en una pierna y me quedaba quieto. Y ella grítele al taita, grítele a los ayudantes, eso a todo el mundo. Llegaban y todo el mundo le decía, piense positivo, piense bien, no hay qué. Y hasta el taita llegaba y le hacía ahí 3 vainas y todo y yo le decía, dése cuenta. O sea, hay un desconocimiento de lo que hay oculto y es un peligro, tanto para los pacientes como para el curandero, porque no estamos realmente siendo tácticos o diferentes frente a las circunstancias y eso nos está colocando en la misma situación que todo el mundo. Es muy peligroso hacer eso. O sea, uno no dice que siempre va a pasar algo, pero en cualquier momento puede ocurrir algo que puede ser trágico. Y yo creo que la medicina no está para qué, para tener, digámoslo, como entre sus estadísticas, el número de muertes o el número de errores. La medicina no permite errores, porque esa es la responsabilidad del médico. No pueden haber errores de ningún tipo, porque se está exponiendo un trabajo espiritual que afecta a muchos. O sea, cualquier cosa que me pueda pasar a mí en la vida, voy a afectar a muchas personas. Cualquier cosa que uno haga mal, voy a afectar a muchas personas. Es una responsabilidad. Por eso el chamanismo y la medicina es un sacerdocio de perfeccionamiento, de responsabilidades.
Entonces, empecemos a entrar ahora sí en materia. Vamos a darnos un rato para trabajar otra vez en el árbol de la vida. Quisiera de pronto antes de entrar, ¿qué quisieran ver ahí? ¿Qué dudas tienen de la vez pasada que hicimos en el análisis? ¿Qué cosas están aflorando en el momento? No sé, ¿qué aportes tienen? Jason, Camilo, Andrés, todos, Susan. Ok, entonces vamos a compartir y esperemos a ver qué exploramos en este nuevo avance. ¿Ya estamos viendo pantalla? Sí. Ok. Entonces, bueno, estábamos hablando hace 8 días sobre el árbol de la vida, cómo es la manifestación de las diferentes fuerzas de acuerdo a las inclinaciones que nosotros tengamos en el conocimiento y en la definición de lo que es la brujería, la hechicería, el maleficio. ¿Cuál otra es la que hay ahí? La maldición, ¿sí? Y cómo esas fuerzas que son las antítesis de las diferentes inteligencias en las correspondencias de los diferentes planos van a obrar en nosotros. Entonces, hace 8 días hablábamos de cómo esas influencias todas están regidas como por el mismo dictamen del libre albedrío. Dame un segundo. Del mismo dictamen del libre albedrío que se encuentra en el plano físico o en el reino de la materia. ¿Qué sucede? Que es muy importante identificar que de todos esos sucesos de los que nosotros tanto hablamos como hechicerías, brujerías y demás, son simple y llanamente conexiones a las cuales nosotros nos estamos haciendo afines. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las primeras reglas que nosotros tenemos que evidenciar para poder aislar las fuerzas que nos acechan a nosotros es teniendo presente que solamente nosotros somos los que autorizamos que esas conexiones existan en nosotros. ¿Qué es lo primero que se le dice a una persona cuando dice que tiene brujería? No piense en eso. Porque cuando yo pienso en la brujería, me estoy haciendo receptivo a ella. Si yo digo que me están haciendo cosas, que me están pasando cosas, pues ahí es donde nosotros tenemos que empezar a espérenme que se me fue la paloma. Es que la paloma se apareció ahí y se me fue la paloma. Cuando nosotros empezamos a percibir que estamos siendo atacados o influenciados de esas fuerzas, lo que nosotros vamos a utilizar son herramientas contrarias que nos aíslen a nosotros de esas sugestiones que nosotros tengamos. Si a mí una persona me llega y me quiere autosugestionar, yo tuve una experiencia en una toma, de por allá de otro tomadero hace mucho tiempo, donde yo estaba bien enyajesadito, sentado por ahí, y se me acercó una señora. Y la señora llegó y me dijo, gatico, mira, lo que pasa es que la divinidad, la madre divina te manda un mensaje. Y entonces, y es que ella te pide que te cuides mucho, que yo no sé qué, que sí sé cuántas, que lo otro. Yo le dije, venga señora, yo le voy a pedir un grandísimo favor. A mí no me venga a hablar de que la Madre Divina me va a mandar a decir cosas, porque la única manera en que yo puedo aceptar que usted me diga algo es porque usted tiene la capacidad de reconocer mis vidas pasadas.
Si usted tiene la capacidad de hacerlo y de decírmelo, y que yo voy a darme cuenta que sí es verdad, le voy a aceptar que de pronto me dé un mensaje lúcido de la divinidad. Pero de resto, sus mensajes vienen desde su propia cabeza. Así que yo le voy a pedir el favor de que no me diga nada, porque no necesito que nadie me lo diga. Yo por mí mismo tengo que poder encontrar las respuestas a lo que yo necesito. ¿Por qué razón? Porque si a uno lo cogen enyajesado, y eso es un peligro mortal, si a uno lo cogen enyajesado y lo empiezan a influenciar a uno con todo ese montonón, me disculparán la palabra, de maricadas, pues uno puede en cualquier momento comerse el cuento y terminar metido en un problema o en un meollo psicológico bastante complejo. Si a mí me van a decir a mí algo, me tienen que decir algo que sea constructivo. Yo a ninguna persona que yo tenga claro en mi proceder, yo jamás le digo cosas negativas. Así esté haciendo algo negativo, jamás le afirmo lo negativo. Porque es un derecho y es un deber que uno debe tener con la gente, consigo mismo y con los demás. De que si algo va a pasar, usted no sabe si en el último segundo las cosas cambien. Y uno en el momento en que esté haciendo afirmaciones que no son coherentes, en ese momento nosotros nos estamos haciendo responsables de definir ese dictamen. Entonces, si vemos que esos sucesos están ocurriendo, que todas estas influencias están llegando a nosotros, ahora tenemos que empezar a identificar de qué manera nosotros vamos a contrarrestar esas fuerzas. Hace 8 días nosotros estábamos hablando, las piedras, los talismanes, los símbolos, las esencias, los mismos conocimientos, la forma de ser de nosotros, de obrar de nosotros, todo eso es una cadena de acontecimientos con los cuales nosotros podemos, en cierta manera, empezar a empoderarnos de la influencia de las fuerzas. No es el hecho de que porque yo estoy utilizando un talismán positivamente, el talismán me va a solucionar la vida. Tampoco es así. O sea, uno no puede ligarse a las herramientas. Ese es un error que uno comete también. O sea, las herramientas son parte de lo que uno quiere construir en el interior, pero son una responsabilidad, porque las mismas herramientas se encargan de que las mismas fuerzas que están en todos estos diferentes niveles de conciencia, pues se alboroten, se toquen. O sea, yo no puedo tocar ningún símbolo sin que las mismas fuerzas se manifiesten, en todo sentido. O sea, si yo utilizo una estrella, la estrella es para alumbrar a los ángeles y para alumbrar a los demonios. O sea, no es que yo utilice una estrella y alumbrar a los ángeles o alumbrar a los demonios y a los ángeles también. No, los símbolos obran en todo sentido, ¿sí? Cualquier herramienta que yo use, por lo menos una persona llegó y me dijo, venga, gatico, ¿por qué no me enseña tal cosa? Y dije, venga, ¿usted está seguro en lo que se está metiendo? Porque no es simplemente por curiosidad que yo voy a decir, no, usted quiere aprender esto, pues tenga, no, porque yo tengo que mirar que usted tenga el nivel también del trabajo interior para resistir lo que eso va a exigirle a usted. O sea, la divinidad tiene, digámoslo, como una regla, ¿sí? Y eso también es muy importante que nosotros lo sepamos, es que cuando tú evocas a una inteligencia divina, por lo general, ojo con lo que les voy a decir a ustedes, ¿sí? Por lo general, la inteligencia divina te responde a ti con la influencia negativa. ¿Por qué sucede eso? A ver, muchachos, denme una respuesta, ¿por qué sucede eso? De pronto para probarlo a uno, si uno está realmente preparado para adquirir ese conocimiento, porque pues no va a ser así muy bien, gratis. listo. O sea, esa es una de las razones. Ahora vamos un poquito más adentro. ¿Por qué esa es una de las razones ante la divinidad para nosotros? Yo creo que cuando uno ya se mete como a manejar fuerzas o a invocar
bueno, inteligencias o lo que sea, hay unos requisitos y es el nivel de egoísmo que uno tiene para reconocer el enfoque que está invocando, por así decirlo. Entonces, complementando con lo que decía Jason, el hecho de no estar preparado es que como que el conocimiento sobre la naturaleza egoica no alcanza a discernir en qué momento es esa naturaleza egoica la que está haciendo uso de las herramientas para su propia satisfacción, ¿sí? Para su propio beneficio. Entonces eso hace que automáticamente uno se vincule a principios egoístas de la naturaleza. Ok. Es como una asociación que hago, una analogía ahí. Listo. ¿Quién más? Esas ya son preguntas prácticamente de ocultistas, ¿no? Porque también, pues, yo siento que va a haber algo que resguarde como ese mismo conocimiento o esa conexión que uno adquiere con esas inteligencias, que no va a estar Ok, como pues ya van encubiertas. dos razones. Muy bien, ahorita. Ya van dos razones. Una es la forma en que la divinidad custodia el conocimiento. Y otra, la forma en que la divinidad nos prueba a nosotros. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Bueno, pero sigamos con la misma pregunta. Ya ahora ahondamos en eso que estábamos hablando hace un momento. Porque el detalle, ojo con eso, el detalle del cómo yo asuma la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo, se sustenta es sobre el reconocimiento de cómo la divinidad obra y la existencia obra en nosotros. Esos detalles son muy importantes, no los pasen por alto, ¿sí? Y eso es algo que se tiene que tener presente. Yo muevo una fuerza y simplemente no es que yo moví la fuerza y la fuerza va a estar bien, no. O sea, como mi instructor me decía, en el espacio universal de las energías es como los objetos. O sea, si yo muevo un objeto de un lugar en el espacio universal de las energías, ese espacio no puede quedar vacío, se tiene que llenar con algo. El secreto está en el ocultismo, en la magia de los iniciados, es saber cómo llenar los espacios vacíos. Esas son cosas que son muy importantes saberlas. Y no es para meter terrorismo ni nada, sino que, digamos lo que son reglas, requisitos que uno muchas veces no tiene en cuenta, entonces por eso uno da malos pasos en la vida frente a lo que hace, porque uno no sabe cómo está moviendo las fuerzas. O sea, como dice Paola, pues yo dejé de hacer eso porque me dio miedo. Precisamente es por eso, porque se mueve una fuerza, se genera una influencia y no hay cómo contrarrestar o cómo equilibrar ese movimiento de energías o de fuerzas. Lo mismo que dice Nerenzi, ¿sí? Son desconocimientos, pero por eso en esto nosotros tenemos que aprender mucha práctica, mucha técnica, mucha estrategia, y para eso es que se hacen este tipo de charlas, para que ustedes vayan más a la fija, para que ustedes sepan más para dónde, para cómo encaminarnos, y de ahí se desenvuelve el resto de las otras ciencias, que es donde vamos a profundizar, y pues de ello necesitamos tener todas estas bases para poder tener una conciencia más clarificada y de más responsabilidad sobre cada cosa que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la tercera opinión, ¿quién se lanza a dar una opinión? ¿Por qué creen que se obra de esta manera? También es una forma en la cual lo prepara. Entonces, como, pues si se llama como una fuerza de protección, de cierta forma lo van a atacar más para que aprenda a defenderse. Muy bien, qué bonito. Muy acertadas todas las tres. Difícil es que todas son diferentes, y decir algo diferente es más complejo cada vez, ¿sí? Muy bien, Eduardo. También es el entrenamiento. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro cuando también movemos las fuerzas? O sea, cuando yo estoy haciendo uso de las buenas prácticas, digámoslo así, en las estrategias de la magia, pues obviamente que yo no voy a aprender solo. O sea, yo no voy a levantar pesas sin pesas.
¿sí? O yo no voy a poder ejercitarme sin un cuerpo para ejercitarse. ¿Para qué me dan a mí el cuerpo en la naturaleza? Pues para ejercitar mi voluntad, para ejercitar mis habilidades, para desarrollar mi mente, mis capacidades. ¿Por qué mismo? Porque el cuerpo me limita. Como el cuerpo me limita, yo tengo que superar a la misma naturaleza del cuerpo para poder desarrollarme en mi espíritu a través de mi cuerpo. Lo mismo, enviemos ese mismo concepto, esos mismos conceptos y esos mismos conocimientos a la ciencia. O sea, si yo voy a hacer uso de las herramientas, por ejemplo, yo me pongo un collar, puede hacer que yo esté utilizando un collar que puede ser una fuerza neutral. La voy a tener enfocada hacia la medicina, ¿sí? La puedo cargar con mi energía espiritual también, porque recuerden que él se va cargando en su magnetismo, afín a su correspondencia crística, que ya creo que los argumentos que les estoy dando para ustedes son más fáciles de concebir, y pues los que no, pues pueden escuchar la charla pasada, que ahí está muy desmenuzado todo eso, pero igual también lo iremos comentando. Cuando yo utilizo una piedra, pues digámoslo que es más sano la forma en que yo estoy influenciando su energía. No es recomendable que personas que no tengan que ver con este trabajo espiritual las toquen o cosas así, o darlas a ver, que de alguna manera la gente de pronto genera algún escepticismo en lo que usted tiene, o lo catalogue, o lo etiquete. Pues no es saludable, porque la misma energía va a recibir ese choque que eso está generando, ¿sí? Entonces, pero si yo cojo el collar y le pongo una medalla, le pongo un símbolo, pues hombre, ya ahí ya no estamos manejando un collar neutral, ahí ya estamos usando una herramienta que va a chocar con muchas otras cosas en el subconsciente. ¿Por qué razón? Porque algo que es muy importante que tenemos que tener presente es que en los diferentes planos, nosotros, como hablábamos con Camilo hace 8 días, existen símbolos, ¿sí? Símbolos que no fueron inventos del hombre, porque es muy errado pensar que los arquetipos, las simbologías o muchas herramientas, inclusive las oraciones, son cosas inventadas. Resulta que en el desarrollo de la conciencia de todos esos seres, a medida que ellos se iban desarrollando, iban adentrándose en el conocimiento profundo de la esencia madura de estos planos existenciales, y ellos iban encontrando en ellos la lucidez de su conciencia. Cuando ellos se encuentran con esa lucidez de la conciencia de esos diferentes planos, esos planos empiezan a otorgar riquezas divinas. Esas riquezas divinas que les otorgan a los iniciados es el saber de cómo yo me puedo conectar con esa corriente universal. De ahí, esas corrientes universales nos heredan a nosotros las oraciones, los símbolos, las correspondencias naturales, las prácticas, todo eso va fluyendo en el interior de uno. Entonces, esas herencias no son inventos, esos son herencias, como lo estaba diciendo, son herencias divinas. Y esas herencias divinas tienen precisamente unas exigencias. ¿Qué sucede? Que es muy diferente cuando las personas en su tiempo cero, que pues ya vienen con ciertas capacidades en el mundo, pero que tienen que enfrentar las adversidades para poder culminar su obra divina. Cuando ellos ya las logran y llegan a ese máximo de esplendor de sí mismos y sortean todas esas dificultades, esas mismas dificultades son las que los llevan a ellos a esa madurez suprema, con la cual ellos identifican de qué manera uno puede culminar esa obra divina. ¿Eso cómo se llama? Se llama la senda. Ese es el camino, ¿sí?
Pero ¿qué sucede? Que esa es la senda y ese es el camino que ellos desarrollaron. Llegaron a la cúspide de esa conciencia y nos heredan a nosotros estas herramientas para nosotros poder ser, en cierta manera, atraídos por ellas. Pero ¿qué sucede? Que el que nosotros sintamos la necesidad de llegar a ellas, a nosotros nos toca forjar nuestro propio camino. Nosotros nos toca abrir nuestra propia brecha. Pero tenemos una ventaja. La ventaja es la herencia del conocimiento de otros. Pero tenemos una desventaja, que no es nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que para yo abrir brecha, y yo evoco a esas fuerzas divinas, la divinidad lo primero que hace es escudriñar en el corazón de esa persona. Yo evoco una fuerza universal, que es la estrella de 5 puntas, ¿sí? Yo evoco esa fuerza crística, pero resulta que ese símbolo universal es perfecto en su esencia y en su naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que la persona que evoca esa fuerza divina no es igual de perfecta, es imperfecta. Entonces, ¿qué sucede? Que el choque de esa simbología perfecta sobre la imperfección hace que la imperfección se estimule en todo sentido. ¿Y esa imperfección qué es? Esa imperfección es la inconsciencia frente a lo que esa perfección es en sí misma. ¿Qué pasa con la estrella de 6 puntas, por ejemplo? La estrella de 6 puntas evoca a la perfección crística del microcosmos, o sea, del hombre, ¿sí? Del microcosmos, o sea, del hombre. Y entonces, para yo poder encontrarme con esa perfección, esa misma conciencia crística me va a empezar a mí a formar. Entonces, ¿yo qué vengo siendo? Una piedra bruta, ¿sí? Un diamante en bruto. Y empieza a pulirme. ¿Pero con qué me va a pulir a mí? Con un martillo y un cincel. ¿Y quién es el martillo y el cincel? Pues las fuerzas de la naturaleza. Esas exigencias de las fuerzas de la naturaleza son el mayor reto del espiritual. ¿Por qué razón? Porque yo le temo a enfrentar esa, no cruda realidad, pero sí una realidad. Y es la realidad de cómo yo voy a salir de mi imperfección para llegar a ser tocado por esa perfección divina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno va a osar a esas inteligencias, uno tiene que cumplir con los requisitos mínimos. Por eso cuando esa persona me pidió que le enseñara eso, yo le dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo necesito reconocer en usted sus capacidades para hacerlo. O sea, si a mí me llega una persona, por ejemplo, como un Andrés, ¿sí? Que yo ya sé cuál ha sido su desarrollo y que veo la posibilidad de empezar a que él aprenda sus conocimientos, pues yo ya sé que él tiene una responsabilidad y él va a cumplir con lo suyo. Pero si yo veo que la persona no tiene la responsabilidad, pues obviamente que el responsable soy yo, porque lo voy a mandar a enfrentarse a cosas que él todavía no está en disposición de poder resistir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a prepararnos. ¿Cuál es la primera exigencia de nuestra preparación? Nuestra purificación. Y la purificación tiene que empezar desde lo más básico, porque yo no voy a pensar en purificar mi mente si ni siquiera hago el oficio en mi casa. Yo no puedo pensar en purificar mi aura si yo no soy capaz de cocinar sano o de comer sano. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se salta los requisitos y yo les puedo pasar textos de libros de por allá del siglo, de por allá del siglo 800, ¿sí? Y hasta allá más antes de la era del Cristo, donde ellos aclaran y pongan mucho cuidado
que es muy exigente la espiritualidad, en el sentido en que las personas no son capaces de cumplir con los requisitos básicos. ¿Sí? Y esos requisitos básicos son los que me permiten a mí poder empezar a conectarme progresivamente, porque eso es un suceso progresivo, con la influencia de las diferentes fuerzas. O sea, si uno come, señor. ¿Se pueden saber los requisitos de pronto algunos? No, por eso ya les estoy diciendo el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito? O de pronto voy muy rápido, pero está bien que me preguntes. ¿Comer sano? ¿Cómo dices, Nerelsi? ¿Estás en la playa y al pie del mar viendo una conferencia? Te felicito. El abanico. ¿Comer sano? Comenzar por cuidar nuestro cuerpo. Recuerden lo que les acabé de decir y lo afirmo claramente. El primer requisito se llama purificación. Ese es el primer requisito. O sea, si tú vas a meterte con fuerzas, primero tienes que haberte empezado a purificar interiormente. Por eso viajé. Por eso nosotros, los ocultistas, y en especial mi instructor, Omar Barreto, que fue el que realmente me dio el enfoque, porque yo conocía la gnosis, ¿sí? Y ya estaba metido en el ocultismo. Y hacía mis prácticas y era muy, digámoslo, como muy diligente en lo que yo tenía que hacer, muy cuidadoso conmigo mismo. Nací, digámoslo, como con esa naturaleza en mi interior de ser muy cuidadoso con todo lo que yo hacía, con la comida, con lo que escuchaba, ¿sí? Yo a los 12 años yo ya me sentaba a escuchar música clásica y lo único que yo podía escuchar era el piano de Clayderman, de Richard Clayderman. No conocía de nada más de música clásica. Y yo eso era lo único que escuchaba. Y bueno, listo. Podía tener esos sentidos de percepción sobre mi naturaleza, de cuidarme, de ser muy sano en todo sentido, de no tomar trago, de no fumar, de no andar parrandeando ni haciendo cosas. Bueno, parrandeando sí, no les voy a decir que no me pegaba mis buenas rumbeadas, pero cero alcohol. ¿Sí? Iba a lo que iba, a distraerme un rato. ¿Sí? Pero no meterme en problemas. Entonces, estaba ahí de por medio de la purificación, el hacer ejercicio, el tener una mente sana, de no estar generando conflictos, de no complicarme la vida, ¿sí? Entonces, yo no sabía y ya la vida misma me formó en ese primer requisito. Lo que les digo y les afirmo, no es que el gato sea el super gato y no sé qué, no. Son simplemente circunstancias y ejemplos de vida, no me interesa nada más, ¿sí? Entonces uno cumple con ese requisito. Cuando ya se llega a Yagé y ya el instructor identifica lo que uno ha trabajado, entonces él empieza a botarle unas herramientas. Pero cuando le empieza uno a botar herramientas, se sale otro miércolero de adentro del interior de uno, porque cada cosa que a uno le llega de la espiritualidad, cada cosa empieza a generar más caos en el interior. ¿Sí? Porque hay una frase muy bonita que a mí me gusta de Osho. Hay una frase muy linda de Osho, que Osho dice, la gente busca la paz en la armonía, y la paz no está en la armonía. La paz está en el caos, porque ella es la encargada de desarrollar la armonía en el interior de uno. O sea, si uno puede con el caos, encuentra la paz que es inquebrantable en la vida. Pero si uno se va y busca la paz, quiere decir que no has enfrentado el caos. Entonces, cuando vuelves al caos, estás en las mismas. Solamente estuviste en un periodo de paz, pero no quiere decir que tienes paz en tu corazón. Son dos cosas muy diferentes. Desarrollar la paz, desarrollar las virtudes no quiere decir que es uno irse por allá a explorar esa paz y esas virtudes en un campo ajeno que no sea tu vida propia. O sea, yo cuando voy a tomar yagé, no voy a estar allá en un ambiente edénico para venirme al mundo, me disculparán la palabra, seguir comiendo mierda. Eso no es el derecho del trabajo espiritual. El derecho del trabajo espiritual es que realmente nosotros nos empoderemos, realmente asumamos las responsabilidades de nuestra vida.
en el sentido más coherente, más sensato que se pueda. Porque es que es la lógica de mi destino, es la lógica de mi existencia. Pero la gente simplemente como que tergiversa muchísimo la espiritualidad, tergiversa el yagé, tergiversa el trabajo, tergiversa la vida, tergiversa el hogar. Todo generan demasiada tergiversación. Entonces, ¿qué pasa? Que evadimos todo el tiempo la responsabilidad que nos corresponde. Y entonces llega la espiritualidad llena de un montón de requisitos, y entonces, ¿qué siento yo? Que esa vaina me sabe a diablos. Me quedo con el yagé, me quedo con mi tesmazcales, me quedo con mi habla de bonito por allá, fumando tabaco, mambeando, ¿sí? Me quedo con eso. Pero la responsabilidad de la espiritualidad en la vida no me interesa. ¿Por qué? Por el caos que eso genera en mi vida. Esa falta de voluntad, esa falta de fe y de poder reconocer hacia dónde yo voy con todo esto, es lo que limita el desarrollo espiritual de las personas. Porque no tenemos claro realmente si lo que yo estoy haciendo de alguna manera va a ser recompensado, ¿sí? Inquietudes ahí hasta el momento, muchachos, aprovechen. Yo tengo una duda en cuanto al significado de las dos estrellas. Es que, no sé, yo tenía entendido que la de 5 puntas era más como lo del microcosmos, y la de 6 el macrocosmos, ¿o estoy equivocado? No, estás bien, yo acabé de hablar, yo dije que era el microcosmos. Sí, la estrella de 5 puntas alude al perfeccionamiento crístico del microcosmos. Ah, listo, gracias. Ok. Bueno, ¿cómo ven o cómo identifican la coherencia de la forma en que se desenvuelve el conocimiento en las fuerzas? ¿Sí es claro lo que se les está tratando de explicar? Sí, señor. Ok. ¿Listo? Gato, una Bueno, pregunta. sí, señor. Se habla mucho pues pasa mucho que cuando se mete en la espiritualidad, se confunde mucho con aprender como los poderes que trae la espiritualidad, pues porque pues sí, se llegan a estados más altos y todo eso, pero ¿cómo se hace para diferenciar si algo lo estoy deseando o es algo que sí va natural según a mi evolución? Porque muchas veces uno siente como pasa mucho él está estudiando eso, yo también quiero. Entonces pasa mucho de esa parte de cómo saber bien qué conocimientos de pronto son más afines a uno mismo. Bueno, eso es algo que realmente se va a ir comprendiendo en el tiempo, ¿sí? Digámoslo como en el tiempo cronológico. No me gusta hablar de tanto de la palabra tiempo porque eso va también en el desarrollo interno de la persona, ¿sí? Donde realmente no hay espacio-tiempo, sino que la persona va adquiriendo una comprensión de acuerdo a la profundidad en cómo la persona se dedique a estudiarse a sí misma. Pero lo que tú dices es algo muy importante en el sentido de que las personas muchas veces identifican la espiritualidad como capacidades. O sea, si este man es capaz de hacer esto, es porque él va bien, ¿sí? Si está haciendo esto es porque él sí puede y entonces yo, digamos, de cierta manera, identifico que no soy capaz. O él lleva mucho más tiempo que yo, entonces debe ir mucho más adelante que yo. Y resulta que nada de eso es real.
O sea, ni porque uno esté haciendo algo me hace más capaz de los demás, ni el porque yo pueda hacer tal cosa me hace ser más que los demás, ni porque yo llevo tanto tiempo me hace ser más que los demás. O sea, la antigüedad de la espiritualidad no existe. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros no nos hacemos en este momento. Nosotros no sabemos de qué momento venimos, nosotros no sabemos de cuántas vidas venimos, nosotros no sabemos de qué experiencias venimos. O sea, es algo de lo que estamos en cero. Con el tiempo, uno se va reconociendo a sí mismo en su naturaleza, ¿sí? Porque algo que me pasa a mí es que yo soy muy indefinible dentro de mi propio desarrollo como obra. ¿Por qué? Porque yo reconozco que soy parte de una obra y lo único que hago es entregarme a lo que la obra misma disponga. Por ejemplo, hacer estas charlas virtuales. O sea, yo no me preparé ni hice una maestría para venir a hacer charlas virtuales de Cábala y empezar a tocar todo este montón de temas de Cábala, porque si no, entonces yo estaría limitado a una preparación previa para la espiritualidad. La espiritualidad no necesitas una preparación previa. La espiritualidad tiene unos requisitos, que es diferente. Te metes, actúas, te desarrollas y creces. Con lo que afines es tu camino. Con lo que te sientas bien, con lo que sientas que forma parte de tu naturaleza, de tu desarrollo personal, es en lo que tú tienes que confiar. ¿En qué tienes que confiar? En ti mismo. Por ejemplo, nosotros hacemos prácticas, hay unas prácticas que vienen con digámoslo, como con ciertas pautas que uno les da para hacerlas, pero lo que uno viva en la práctica interiormente es muy diferente para todos nosotros. Entonces, confiar que lo que yo estoy viviendo en mi interior es acorde a lo que yo necesito es algo que solamente cada uno de nosotros vamos a encontrar. Por eso nosotros abogamos a muchas cosas para que todas esas dificultades de las que tú estás hablando, Edward, el que uno piensa una cosa, el que uno haga otra cosa, el que uno, todo eso se vaya pudiendo sortear. Y ese es uno de los temas que vamos a tocar acá. ¿Cómo vamos a sortear esas dificultades? Entonces, acá es donde empezamos a identificar que nosotros no vamos a atacar fuerzas, que vamos a saber defendernos de ellas, que vamos a manejar herramientas equilibrantes que sean neutras, porque en ellas es donde podemos albergar nuestra energía positiva. Y en ella y sobre ellas es que vamos nosotros a recargar ciertos beneficios que van a ser usados en su momento. Ya les voy a aclarar toda esa sinfonía de palabras. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya decíamos que uno abogaba a una fuerza. Yo tengo una perspectiva de lo que decía Edward, Sí. y es que hay momentos, son como picos como en la conexión con la ciencia o con la formación, en la que uno percibe mucho ímpetu, muchas ansias de conocer muchos temas, mucha curiosidad. Es como una energía muy como voraz, que es cuando uno siente como me gustaría hacer todo lo que hacen ellos, manejar las herramientas, conocer lo que conocen, hablar como hablan, de lo que hablan. Y yo siento que hay una perspectiva en la cual eso es una oportunidad, como el niño cuando está por primera vez en el jardín y quiere coger todas las flores o quiere, sí, como muy impetuoso. Es una forma en la que la naturaleza también te da a ti como el fuego y la energía para que tú mismo comiences a reconocer con qué eres afín. Es como una necesidad de probarlo todo para saber en qué consiste la naturaleza oculta que uno trae.
Entonces yo siento que esa es una de las formas de manejar y como esas ansias que uno siente por épocas. Y yo recuerdo mucho que el gato nos decía, aprovechen ese momento de conexión, de que tienen la energía para hacer, la disposición, que no siente como si les fluyera totalmente el trabajo y uno estuviera todo el tiempo súper conectado, para instalar como una base, una, una disciplina o algo en lo que uno pueda apoyarse en los momentos en los que llegan las crisis, baja la marea, comienza el caos, como que son momentos muy edénicos en el corazón, en el espíritu, que le permiten a uno identificar o desarrollar o fortalecer habilidades para el momento en que lleguen circunstancias complejas que te van a exigir al máximo y de las cuales uno a veces queda muy como a la deriva. Entonces no siempre es una dificultad, en mi opinión, no siempre es una debilidad un aspecto egoico, sino una oportunidad para conocer. Ya, esa era la cosa. Eso en el ocultismo se conoce como el ímpetu, ¿sí? Dentro de las reglas de los estudios ocultistas, los iniciados tienen que saber osar, saber querer, saber callar, saber abstenerse. Y esos son requisitos en los cuales uno pues va ligados a muchos, digámoslo en cierta manera, procesos que uno va viviendo en su momento, ¿sí? Y lo que dice Palomita es muy, digámoslo, es muy importante de tener en cuenta en el sentido en que la juventud en especial es la que más está llena de esos impulsos. Por osadía, por entusiasmo, por amor, por novedad. Y esos son momentos muy valiosos para el desarrollo de la espiritualidad. Y por eso uno dice que la naturaleza en el tiempo va definiendo quién es quién. Y que no hay afán. Porque uno tiene que estar muy seguro en el desarrollo interno de su naturaleza, que lo que se está haciendo lo está haciendo por una convicción que le nace y no que es por algo impuesto o que algo lo limite en su desarrollo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros pues tenemos que ser muy, en cierta manera, como muy diligentes en el desarrollo, ser muy inteligentes en la forma en que se haga para que no estemos expuestos. Entonces, ¿por qué coloqué estas flechitas acá? ¿Y por qué dejamos la estrella de 5 puntas todavía? Estamos tomando como ejemplo y en referencia el quinto sefirot, que es el de Geburá, y que alude a la estrella de 5 puntas, el regente es Marte, la piedra es granate, en la planta es la canela, puede ser, o los picantes. ¿Qué más? En el cuerpo es la sangre. En la capa doctrinal es el rojo o el Cristo rojo también. O sea, hay muchísimas simbologías que están involucradas en ellas. Pero bueno, una cosa es la simbología, una cosa son las naturalezas crísticas y otra cosa son las fuerzas destructivas que hay en ella. Entonces, ¿qué sucede? Que el rojo puede ser el iniciado que está haciendo una evocación a Geburá, y lo puede hacer de muchas maneras. Puede estar haciendo una evocación a la voluntad, puede estar haciendo uso del reconocimiento de la ley misma, que es cuando uno hace uso de una espada, por ejemplo. Ese es, digámoslo, uno de los niveles de la espada.
y en donde uno pues está, digámoslo, diciéndole a la divinidad, quiero conciliar mi karma, ¿sí? Porque ahí es donde se culmina el karma crístico. O sea, la persona que culmina su karma se convierte en un ser cristificado y es un microcosmos cristificado. Esa es la estrella de 5 puntas, ¿sí? Porque de ahí en adelante ya la persona ha hecho una trascendencia sobre la ley kármica. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, listo, yo hago esa vocación a esa inteligencia, pero de vuelta vienen 2 corrientes continuas. Viene la corriente divina, que es la amarilla, y la corriente negativa, que es la oscura, ¿sí? Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que hacer uso de los conocimientos heredados por los grandes iniciados que ya hicieron esa vuelta y que nos dejaron sus herencias. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer uso de las diferentes ramas que hay de herramientas, que entre ellas, una de las más importantes es la devoción, la humildad. El arte de la devoción es una de las maneras en las cuales nosotros hacemos un llamado o una súplica a la misericordia divina para que sea ella quien nos ayude a contrarrestar este tipo de influencias. ¿Por qué razón? Porque nosotros no vamos a coger el poder en las manos y vamos a decir que vamos a poder sortear a la misma existencia sin el auspicio divino. Eso es una completa osadía y una locura lanzarse uno al vacío sin tener un seguro que lo pueda salvar en un último momento. O tener el paracaídas que realmente lo va a dejar aterrizar de una manera en la cual uno pueda hacer ese viaje, que es el viaje interno al espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí empezamos nosotros a reconocer que si yo me meto en la mitad de esta pelea, de estas fuerzas, porque hay muchas cosas que de pronto se vuelven a veces un poco incoherentes. Uno dice, bueno, uno evoca la divinidad lo que hace es mandarme lo negativo, que suena de esa manera, cierta manera, suena así. Nos hace es mandarnos lo negativo para probarnos, ¿sí? Pero al mismo tiempo estamos pidiéndole a la divinidad que nos auxilie para poder trascendernos en las limitaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí nosotros tenemos que ser muy inteligentes en la forma en que nos dirigimos a las inteligencias. Si yo estoy haciendo un trabajo previo que es la purificación y yo hago mis prácticas, mi alimentación, mi hatha yogas y todo eso, y empiezo a entrarme a conocer mi naturaleza realmente como es y no a evadirla en la espiritualidad, sino que realmente quiero enfrentar mi naturaleza egoica y que detrás de mi naturaleza egoica está el resto de las fuerzas, pues entonces yo empiezo a acudir a mi ser, a mi corazón, para pedirles que lo que yo estoy aludiendo es a un crecimiento interno. Si yo veo que el mierdero se alborota, pues yo ya no toco más las fuerzas, no me pongo a hacer conjuraciones, invocaciones, ni a utilizar símbolos, ni nada, no, dejo que la marea llegue hasta ahí. Si yo veo que quiero entrar más profundo, ya sé que eso me va a mover y es muy importante hacer el ejercicio de uno hacer uso de la herramienta. Por ejemplo, cogieron las esencias, me pidieron la oración, hicieron la oración y empiezan a moverse en cosas en el interior, como por ejemplo malestares de salud, procesos psicológicos, procesos afectivos. Pero entonces yo paro, ¿sí? Porque veo que se está moviendo el caos, porque los sucesos no van a ocurrir de una manera arbitraria. O sea, no es que las fuerzas simplemente llegan acá a chocar con toda para quebrar al man que está moviendo las fuerzas porque es un osado que quiere encontrar el misterio. No, no es así tampoco. Porque si no, entonces la naturaleza nos condenaría con su aspecto destructivo. Y entonces no habría una razón de ser lógica para lo que estamos haciendo. Entonces ellas lo que hacen es que esas corrientes se mueven, ¿sí? Llegan
y empiezan a estimular nuestro universo interno y nosotros empezamos a empezar ese proceso de purificación, de trascendencia, de evolución, ¿sí? Y la divinidad lo que hace es auspiciar de qué manera yo me desenvuelvo en el proceso. Si soy una persona humilde, ¿sí? Si me reconozco mis errores, si me reconozco mis faltas, si soy una persona diligente en el desenvolvimiento de los procesos, de que porque me está pasando eso no voy a coger a patadas la lonchera y me voy a agarrar con todo el mundo y entonces yo soy espiritual y ustedes son los del otro bando, entonces empezamos a generar división, empezamos a generar discordia. No, vea, a mí me pasó que una persona llegó y me dijo, vea gato, tráigame una esencia muy especial, la necesito rezada para hacer esto, esto y esto. Y entonces yo le dije, bueno, listo, pues como yo veía que el hombre ya tenía cañaña y ya tenía su trabajo, pues se la di. Eso se le armó un caos, mejor dicho, en toda la casa, la familia, se le acabó la relación de pareja, todo. Y entonces el hombre que dijo en mi vida, yo vuelvo a utilizar una esencia de esa. Entonces yo dije, bueno, o sea, esas situaciones a mí me han dejado una huella, no conmigo, porque pues yo me lidio y yo hago mi trabajo y me ha tocado duro, pero no me suelto de la única pita que es la que me está sacando del atolladero en el que estoy metido. A una persona le dije, me dijo, vea hermano, me dieron un símbolo y yo quiero trabajar ese símbolo, y yo le dije, bueno, bajo su responsabilidad, porque eso que usted me está hablando es demasiado delicado, y si pues el Yahé le dijo que lo hiciera, pues hágalo, pero tenga muy claro que esto va para largo, o sea, usted se mete en este cuento y esto va para largo, y usted va para profundo, en el viaje es profundo, y santo y dicho y hecho, o sea, la vida se le volvió un completo infierno, pero con una ventaja, que él todavía sigue cogido de su símbolo. El símbolo lo mete, lo lleva al viaje interno del infierno de su naturaleza, y si con él se mete, con él se sale. Porque si uno se mete y se suelta, se queda allá. Ese es el problema. La responsabilidad de lo que yo estoy haciendo en el uso de las herramientas. Entonces, lo que yo les decía, hay herramientas muy neutrales. ¿Cuáles son? Las que yo ayudo para alimentar mi psiquis, por ejemplo, los cuadros, las imágenes, ¿sí? La velita ahí para que me acompañe, los inciensos, son cosas que van generando una armonía en el ambiente mío, en la cual yo voy preparando el terreno para cuando yo vaya a lidiar con estas fuerzas, pues tenga con qué. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo ser afín, como estábamos hablando hace un momento, a ciertas fuerzas negativas. ¿Qué pasa? Que si yo le doy el ecosistema para que ellas vivan en ese ambiente, sin yo restarle fuerza a ellas, pues obviamente que yo voy a ser carne fácil para ellas. Entonces voy a entrar en estados depresivos, voy a estar en estados de cólera, voy a entrar en estados de mucho caos. Entonces, no voy a encontrarle salida ni patas ni cabeza a lo que yo estoy viviendo. ¿Sí es claro lo que se les está explicando? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros encaminamos este camino por la existencia? Que debemos saber orar con mucha inteligencia. ¿Qué fue lo que nosotros vimos la vez pasada? ¿Cómo se empieza a trabajar en ese andar o en ese trasegar por estos diferentes planos? En el momento en que yo voy a decidir trabajar con el plano Y, con el plano X, con el plano Z, no quiere decir que solamente voy a mover este plano. Cuando yo tiro una piedra en el agua, esa agua va a generar un movimiento constante y permanente que va a amplificarse en
todo el ecosistema, ¿sí? Entonces, no es que simplemente yo voy a hablar sobre esa fuerza. Todo está interconectado, ¿sí? Si yo decido trabajar con algún plano específico de mi vida, por ejemplo, yo digo, tengo mi cabeza hecha me disculparán la palabra, tengo la cabeza hecha un mierdero, ¿sí? Yo quiero que mi mente sea una mente más apaciguada, más tranquila. Entonces yo le digo, bueno, para que tú puedas trabajar con tu mente, ¿con qué tienes que trabajar? A ver. Y les hago la pregunta. Si yo voy a trabajar con mi plano HOT, que es el que corresponde al universo mental, ¿con qué plano yo debería trabajar ahí? Camilo. ¿Con qué plano, con qué herramientas, Gatico? ¿Con qué plano debo trabajar mi mente? Ok, lo voy a pensar. Ok. Listo. El plano con el que se trabaja, si yo voy a trabajar mi universo mental, recuerden, yo tengo que trabajar con el plano que está anterior a él. ¿Por qué razón? Porque el plano anterior es el que me va a permitir a mí desarrollar las capacidades para poder observar el caos en el que yo me encuentro metido. Entonces, si yo tengo mi mente caótica, yo no le voy a proyectar a la mente caótica un símbolo. No le voy a proyectar a mi mente caótica una práctica. O sea, si yo tengo mi mente en caos, yo no me voy a sentar a leerme un libro. Porque la alboroto, la vuelvo peor de loca de lo que está. ¿Sí? Si yo tengo mi mente en caos, no me voy a conciliar un problema con mi mente hecha un mar de líos. Ahora, bueno, muy bonito eso, pero entonces, ¿cómo yo voy a empezar a trabajar mi mente en caos? Mi mente en caos la voy a trabajar es utilizando procedimientos que vayan es al subconsciente, a mi universo causal. Si yo obro sobre mi universo causal, entonces voy a empezar a afectar mi mente desde mi universo causal, porque la causa del caos de mi mente es mi universo causal. Pero ¿qué sucede? Que eso no solamente obra en el universo causal como una noción de las cosas. Aparte de que se mueve el universo causal, vamos a tener presente de que ahí van a haber influencias de otras naturalezas. ¿Cuáles son esas naturalezas? Los espíritus que gobiernan sobre los aires. Entonces ahí nos vamos a encontrar con las antítesis de esos universos. Para yo poder obrar con esas antítesis de esos universos de una manera neutral, pues yo tengo que empezar a acudir a, por ejemplo, si yo quiero en cierta manera apaciguar mi energía, ¿sí? Para que mi energía no estimule mi mente, pues entonces empiezo a corregir ciertos procesos de alimentación en mi cuerpo, ¿sí? Yo ya sé que la causa o el problema que está en mi mente está en mi universo subconsciente, en mi universo causal. Pero yo tengo que poder prepararme, ¿sí? Estar en la disposición para que en el momento en que yo vaya a orar, lo obre de una manera muy sabia, ¿sí? Entonces, lo primero que identifico, recuerden, el primer requisito es la purificación. Listo. Entonces, después de que yo veo que es la purificación que tengo que trabajar en mi cuerpo, entonces después procedo a trabajar con la purificación de mi energía sexual. ¿Cómo trabajo con mi purificación de mi energía sexual? Haciendo respiraciones.
Cuando yo respiro, canalizo mi energía y mi energía no se va a desbordar hacia lo que va a ser afín en el momento. Porque recuerden que la sangre corre hacia el lugar donde usted la estimule en el momento en que usted esté haciendo algo. Si usted hace un ejercicio y estimula el músculo, la sangre corre para el músculo. Es lo mismo. Como yo tengo sobreestimulada mi mente, pues obviamente que la energía va a ir a mi mente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, yo tengo que sanar mi mente, pero tengo que cuidarme de aquello que está estimulando mi mente para que también sea más caótica. Entonces le voy a empezar a mermar, a quitarle energía a lo que la mente está haciendo en ese momento. Entonces, entro a mi proceso físico de ser muy consciente de que voy a cambiar mi alimentación en el momento. Ejemplo, no puedo comer dulces porque eso es un estimulante. No puedo tomar tinto, no puedo tomar ácidos. Entonces, voy a empezar a tomar más agua porque el agua apacigua la energía. Entonces, la energía sexual se va a apaciguar un poco. Uso las respiraciones. Y todo es un proceso progresivo, ¿no? No es algo que yo voy a decir que es que lo voy a hacer hoy y mañana, ¿no? Es algo que uno tiene que tomar con mucha atención, despacio, ¿sí? Y entonces ahí uno también evoca a su ser, porque lo que yo estoy haciendo, yo tengo que involucrar a Dios, a la divinidad, entonces yo involucro a mi ser, que mi ser está pues por encima de estos otros planos existenciales. Y yo me acuesto y siento mi ser, siento lo que estoy haciendo, siento que es un proceso que estoy viviendo en el cual no puedo identificarme con mi propia naturaleza porque voy a chocar conmigo mismo, me voy a sentir inconforme conmigo mismo y voy a empezar a buscar el auspicio de lo divino para involucrarlo. Porque uno de los grandes problemas es que en todos estos sucesos que yo estoy evidenciando en mi vida cotidiana, desafortunadamente a mí se me olvida siempre incluir a Dios o a incluir a mi ser o realmente sentir que mi ser es parte de lo que yo estoy viviendo con todos los sucesos de mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Que se entra el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, me siento incapaz, me entra la impaciencia, me desaliento frente a la situación. Pues claro, porque es que uno está sintiendo que toda la responsabilidad recae sobre uno. Pero bueno, ¿y dónde está la responsabilidad del ser? El ser también tiene una responsabilidad. Entonces, yo no estoy también colocando sobre la balanza aquello que a mi ser también le corresponde. Y para que el ser se comprometa, uno lo tiene que evocar. Uno tiene que pedirle, te pido a ti, a mi ser, te pido a ti, mi Padre interno, ¿sí? Para que aflores en mi interior, me ayudes en este proceso que estoy viviendo, no me abandones, ¿sí? Obsérvame, siénteme, míreme, date cuenta que estoy esforzándome por hacer las cosas bien. Ayúdame, ¿sí? Y verá que eso también es un aliciente para uno darse cuenta de que hay una responsabilidad colectiva en todo lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos toda esa mareada de situaciones. Entonces, listo, ya logro que mi energía se apacigüe, ¿sí? Siento que estoy haciendo un buen trabajo con mi cuerpo. Estoy tratando de buscar un aliciente en mi cuerpo. Bien, muy bien. Ya siento que ahí estoy cumpliendo con un requisito. Ya sabemos que es un requisito. Entonces, eso lo va alentando a uno poco a poco porque uno va sintiendo un bienestar consigo mismo. Uno va elevando su autoestima porque se va haciendo responsable de lo que le corresponde digámoslo, por decreto divino ante el hecho de uno estar en este plano físico, ¿sí? Y entonces acudo a la divinidad y demuestro cómo en base al uso de lo que yo estoy haciendo como responsabilidad, porque fíjense en que uno tiene muchas responsabilidades en el entorno, ¿sí?
pero es que hay responsabilidades que están en uno por la pura inercia de uno existir, y una de ellas es la energía, porque la energía es una corriente que llega a nosotros y es la que nos mantiene viva. Nosotros no podemos hacerle quite a ella. Yo le puedo hacer quite a los procesos psicológicos, le puedo hacer quite a los procesos emocionales y puedo, sí, sortearlas, evadirlas, pero la energía no. O sea, por más de que usted no tenga pareja, por más de que usted tenga pareja, por más de que usted, digámoslo, haga uso de su energía para lo que sea, no sé, para pintar, para bailar, para reír, para hacer un deporte, lo que sea. Usted lo hace, pero no quiere decir que esa energía quedó reposada en lo que usted está haciendo, ¿no? La energía no deja de parar. Entonces ahí se genera una responsabilidad que todo el tiempo tengo que mover la energía, no lo puedo evitar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no muevo la energía y vuelvo otra vez al mismo ejemplo de hace un momento. La energía corre para la mente o puede correr para mi universo emocional, ¿sí? Entonces, al yo encontrarme como en esa exigencia que la vida me está imponiendo a mí, entonces ahí yo asumo una responsabilidad sobre lo que está pasando con mi energía. Entonces, si yo no soy consciente de eso, pues o sea, la divinidad no ve en mí una responsabilidad. Cuando yo asumo esa responsabilidad y acudo a lo divino y demuestro cuáles son mis verdaderas intenciones, porque ahí yo estoy demostrando cuál es mi intención, ¿sí? De no coger mi energía para desfogar mis deseos pasionales, ni que yo cojo mi energía para darle la jeta a otros, o para estar hablando mal del prójimo, o para estar haciéndole la vida imposible a la mujer, porque ahí está, todo eso lo genera la energía, ¿sí? Por eso es que los ancianos ya no pelean, no tienen energía. Pero cuando uno tiene energía, lo que hace la gente es formar un caos en su entorno, pues está siendo irresponsable con su energía. Entonces ahí obviamente que uno no tiene como acudir a lo divino y decir, venga, estoy asumiendo una responsabilidad, ayúdeme, ¿sí? Entonces listo, la divinidad te escucha, ¿sí? Siente misericordia, estamos en una pelea de fuerzas. Recuerden que el centro, el epicentro de lo que está pasando es la mente, ¿no? El epicentro de lo que está pasando es acá en la mente. Entonces, listo. Tenemos acá el epicentro que es la mente. Entonces, yo estoy acá en amarillo, coloco pues lo conscientivo que estoy haciendo. Entonces, estoy haciendo uso consciente de mi cuerpo, estoy haciendo uso consciente de mi energía sexual. El hecho de que yo haga uso consciente de mi energía sexual, pues ya aplaco mi mente, porque ya la energía no va a estar dirigida a alimentar los procesos caóticos que yo estoy viviendo, porque muchas veces los procesos depresivos o caóticos, uno los vive eternamente, pero no es, y uno siente que no tiene energía, que es lo más chistoso, porque uno está en un estado depresivo, pero lo que uno no sabe es que el estado depresivo, que es un proceso digámoslo, un proceso mental, pero de un nivel de conciencia inconsciente, está alimentado por la energía para que uno siga metido en ese hueco, ¿sí? Para que uno no salga de ese estado, eso lo hace la energía. Entonces, obviamente que hay un desfogue de energía que está alimentando ese proceso que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, al yo poder darle un uso más coherente a la energía y la estoy canalizando hacia otra cosa, entonces ya estoy haciendo un ejercicio, me pongo a pintar, me pongo a salir para dar un paseo, a caminar o lo que sea, que por eso es que la gente dice que haga uno eso, pero la gente no tiene conciencia de qué realmente está pasando en mi interior. Pues ahora sí, ya sé que es mi energía, que ya la estoy canalizando hacia otro horizonte, ¿sí? Entonces eso se llama dispersar la energía, ¿sí? Yo tengo un problema, entonces la disperso en otras cosas, como muchas veces quiero hacer algo, concentro mi energía. Pero uno tiene que ser muy inteligente en el proceso de acuerdo a la situación que yo estoy viviendo. Entonces, listo. Ya, señor. Tengo una pregunta, Gato. Con respecto a la energía, yo hace rato tenía esa pregunta. Y digamos,
ahora hay muchas personas que no quieren tener hijos, ¿sí? Por aquí se oye motivo, ¿sí? O no quieren tener más hijos. Entonces está la opción de mandarse a operar, tanto la mujer como el hombre, para no tener más hijos. ¿Eso en qué puede llegar a afectar la energía sexual? Lo que pasa es que hay una energía física, que es la energía procreadora. O sea, hay una energía que le corresponde netamente al cuerpo físico, ¿sí? Pero resulta que el hecho de que uno violente algo físico, que es, digámoslo, analógicamente analógicamente no sería, sino que también es correspondiente al resto de los cuerpos existenciales, pues lo que yo le haga a mi cuerpo físico lo estoy haciendo a todo el resto de los cuerpos. Entonces, no estoy castrando el hecho de no tener hijos acá, estoy castrando mi desarrollo energético en todos los planos, ¿sí? Porque es una violentación que se hace sobre una de las herramientas más sagradas que tenemos nosotros en el trabajo espiritual. Entonces, eso es quebrantar esa herramienta, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, desafortunadamente, quieran o no quieran, tiene que hacer uso de ser responsable del uso de la energía. Yo hoy en día, o sea, fíjense en mi situación, hoy en día yo soy padre, ¿sí? Y yo venía de trabajar con mi energía sexual durante tantos años y tuve una pareja de 14 años, ¿sí? Y con una vida, pues, modestamente diciéndolo, pues, bien, ¿sí? En el sentido íntimo. Pero ¿qué pasaba? Que hoy en día veo esta realidad de que hoy en día soy padre y uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué carajos voy a hacer de aquí en adelante entonces con mi trabajo espiritual con el que yo venía trabajando mi castidad? Si ahora yo identifico que también puedo ser padre nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo siento en mi corazón que uno mismo se empieza a colocar obstáculos, ¿sí? O limitaciones frente a lo que a uno le corresponda en la existencia. O sea, si yo sigo haciendo mi trabajo espiritual y la voluntad divina, porque que yo sepa, los hijos también vienen es por voluntad divina, por correspondencia divina. Porque hay muchas personas que quieren tener hijos y no pueden tenerlos. Y no muchas veces tenga que ver con alguna limitación física, sino porque la divinidad no lo permite. ¿Sí? Porque los hijos también tienen una correspondencia en el destino con nosotros. Entonces, yo veo que yo debo seguir adelante con mi trabajo espiritual y tengo que asumir mi responsabilidad y tengo que mirar de qué manera lo puedo hacer mejor y de pronto si necesito más preparación y si de pronto hay cosas que de pronto con la mujer no se deben de hacer porque de pronto eso nos expone a nosotros a un riesgo de desfogue de energía, ¿sí? Entonces, pues ahí uno tiene que hacer mucho análisis de asumir esa responsabilidad. Es que el hecho de uno estar con la pareja no es simplemente soltarse a rienda suelta, ¿sí? Cerrar los ojos y vivir el momento y ya. Muchas veces la alquimia, el trabajo de químico es una responsabilidad que no le da muchas veces tiempo a uno para pensar en que va a disfrutar, ¿sí? Porque eso es una concepción muy errada que existe sobre la sexualidad. La sexualidad a veces son procesos en los cuales uno tiene que, como en una terapia de Yagi, meterse en el cuento y observar su berraca cabeza y mirar cómo es que funcionan sus instintos y pararse en la raya y así no la pase bueno, pero darse cuenta de que está haciendo un proceso de responsabilidad, que es lo que se le dificulta a la gente reconocer. Entonces tienen que acudir a muchos otros métodos porque yo necesito evadir mi responsabilidad. Porque no me siento capaz. Pues hombre, o sea, si realmente vamos a hacer un trabajo serio, pues hay que asumir la responsabilidad completa. Porque si no, entonces yo estaría limitándome frente a lo que la divinidad tiene que hacer en mi naturaleza. O sea, yo no voy a aprender a controlar mis instintos si yo castro mis instintos para
para no terminar metido en un problema por evadir una responsabilidad que me corresponde. Ese es el meollo del asunto. O sea, a veces yo digo, abstenerme y empezar a identificar mis problemas internos con mis instintos, que si es que me la paso viendo mucho las viejas y me pongo a estimularme con viejas y las películas y una cosa y llega la otra y la otra, y voy y estoy con mi mujer para quitarme todas las ganas, pues hombre, ahí la estoy embarrando con toda, porque yo estoy exponiendo a mi pareja y me estoy exponiendo a mí también. Entonces, todos esos detallitos que pues también eso puedo hacerles una charla a la berraca de las responsabilidades. Y hoy en día no estoy diciendo que mi hija llegó en base a una irresponsabilidad, no, tampoco es eso. Porque yo estoy muy consciente de mi proceso y de cómo Alaya llegó a mi vida y yo la recibo con todo el amor del mundo y si la vida me puso hoy en día en el papel de ser padre y hoy poder ser un ejemplo también como padre, pues para mí es un orgullo y mi hija va a salir adelante y si llega un Tomás y si llega un Felipe y si llega un Santiago y si llega otra mujer en la vida, pues que tengan que llegar los que tengan que llegar. Yo debo asumir mi responsabilidad ante Dios, voy a pedir muchísimo para que lo que yo esté viviendo y haciendo, que lo estoy haciendo de todo corazón para mi desarrollo espiritual, de ahí en adelante la voluntad de Dios me acompañará hasta la muerte. Entonces, esos son, digámoslo, procesos que dan miedo, no les voy a decir que no, o sea, en cierta manera da miedo, porque pues, obviamente que hoy en día el palo no está para cucharas, pero no importa, hay que ser osados y hay que luchar y hay que hacer las cosas bien y hay que asumir la responsabilidad como debe ser. Entonces dejamos hasta ahí la charla, siempre me acaso extender un poquito, no sé si es porque entran muy tarde, pero bueno, nos demoramos por lo que hubo muchos cortes. Nerelsi en la playa y nosotros aquí chupando frío, cuéntanos. Bueno, don Ricardo, muchísimas gracias por todas esas enseñanzas. Pues interesante todas las cosas que dijo esta noche y muy agradecida por todas las cosas que se dijeron. Me alegra, Nerelsi, me alegra que estés aprendiendo y esa es la idea y ya sabes, esto no es de un tiempo cronológico, es del corazón abierto y mira que lo estás haciendo muy bien y me alegra y hasta donde puedas y como puedas, sigue adelante en tu desarrollo espiritual, que la divinidad te tiene en cuenta, si no, no estarías acá. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a todos. ¿Alguien más, muchachos? ¿Algo para concluir? Fabián, me gustaría como escucharte, ¿se puede? Las pocas charlas que has estado o si has escuchado las otras, ¿cómo te has sentido? ¿O Fabián ya no está? Fabián ya no está. Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces les agradezco nuevamente. Se están haciendo las charlas cada 8 días. De pronto para algunos ya sea un poco tedioso. No sé si de pronto las voy a pasar a cada 15 días porque ahorita voy a entrar a hacer otros trabajitos que necesitamos ir adelantando con el yagé y la medicina. Entonces les estaré informando. ¿Listo? Muchas gracias, Gato. Bueno, con todo gusto, muchachos. Que estén muy bien entonces. Que descansen. Gracias, gatito. Gracias, Gato. Chao. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos.